Francisco siempre creyó que su madre, Fiona, era una mujer hecha de hierro. Desde el exterior parecía el tipo de mamá que todos envidiaban. Elegante, elocuente, emocionalmente presente. Pero no era solo su calidez o su fortaleza lo que destacaba. Eran los sacrificios que hacía, en silencio y sin quejarse. Cuando Francisco tenía 8 años, vio cómo el cáncer destruía a su padre, Thomas, como un monstruo que avanzaba lentamente. Su padre había sido una vez el centro de su mundo. Alto, lleno de risas, el tipo de hombre que podía arreglar cualquier cosa con un destornillador y un chiste. Pero a medida que la enfermedad avanzaba, Thomas se encogía ante sus ojos, física y emocionalmente. Francisco no entendía la muerte todavía, pero entendía la forma en que su madre dejó de sonreír. Vio cómo sus manos temblaban detrás de puertas cerradas y cómo se negaba a llorar delante de él. Se convirtió en un muro, y en ese muro, Francisco encontró consuelo. Después de que Thomas falleció, Fiona nunca se apoyó en nadie más. No se volvió a casar, no salió con nadie. Ni siquiera parecía respirar, a menos que fuera por Francisco. Pasó de ser madre a protectora, de ama de casa a luchadora, tomando 2 trabajos solo para llegar a fin de mes. Ella dejó sus pasiones, sus hobbies, incluso sus amistades, hasta que su vida se convirtió en una rutina interminable de llevar a la escuela, hacer las compras y turnos de trabajo. Francisco la idolatraba. De niño, se aferraba a cada una de sus palabras. De adolescente, respetaba sus sacrificios. Y cuando se convirtió en adulto, se dio cuenta de lo pesada que había sido su carga. Pero lo que él no veía, lo que nadie podría haber visto, era que debajo de esa armadura de fuerza, Fiona se había ido vaciando lentamente. Su identidad como mujer había quedado enterrada bajo el rol de ser madre. Durante más de una década, su mundo había girado completamente en torno a Francisco. No había habido espacio para ella misma. A medida que Francisco crecía, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó a llegar más tarde a casa, a salir más con sus compañeros del equipo de fútbol y a tomar clases de guitarra 2 veces por semana. Fiona observaba esto con una sonrisa agridulce. Estaba orgullosa del hombre en quien su hijo se estaba convirtiendo. Inteligente, atlético, emocionalmente maduro. Pero al mismo tiempo, un vacío dentro de ella se hizo más grande. El silencio en la casa se volvió más ensordecedor. Por primera vez en casi 12 años, se encontró con tiempo que no sabía cómo utilizar. Empezó a sentir algo que no se había permitido sentir desde que murió Thomas: soledad. El tipo de soledad que se siente durante la cena, por ejemplo. El tipo que se sienta a tu lado en el sofá cuando la televisión está encendida, pero no recuerdas lo que estás viendo. El tipo que te deja mirando tu propio reflejo un poco demasiado tiempo, preguntándote cuándo tus ojos comenzaron a verse tan cansados. Aún así, Fiona no actuó al respecto. No entonces. Razonó que era solo una fase, pero a medida que pasaban las semanas, comenzó a considerar la idea de que tal vez, solo tal vez, estaba bien para ella vivir de nuevo. No solo sobrevivir, no solo funcionar, sino vivir. Quizás merecía sentirse hermosa de nuevo, sentirse vista de nuevo. Pero, ¿por dónde comenzaría? Odiaba la idea de salir en citas. Las aplicaciones se sentían falsas, y los hombres de su grupo de edad o parecían desinteresados o resultaban ser controladores. Los hombres mayores le recordaban demasiado a hospitales y a la tristeza. No quería ser la segunda oportunidad de alguien. Quería sentirse nueva otra vez, emocionante, vibrante. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Comenzó un viernes por la tarde soleado, el día del partido de fútbol universitario de Francisco. Fiona siempre había sido una madre involucrada, pero esta vez se sentía diferente. Tal vez era la forma en que Francisco le sonreía desde el campo, o tal vez era solo el aire fresco, pero Fiona se sentía inusualmente ligera ese día. Después del partido, Francisco la llamó para presentarle a sus compañeros de equipo. Tom, Kevin, Ross. Tenían 19 años. Los tres eran altos, bronceados por las prácticas bajo el sol, confiados en su juventud como si fuera una segunda piel. Ya no eran chicos, sino hombres entrando en su mejor momento. Cada uno de ellos saludó a Fiona con una cálida sonrisa, juguetona, cortés, un poco demasiado encantadora. Había algo eléctrico en ellos, algo que Fiona no había sentido en años. Bromeaban sobre cómo Francisco era el callado en el vestuario. Se reían de las bromas internas del equipo y compartían bromas inofensivas. Era inocente en la superficie, pero Fiona no podía negar la chispa dentro de ella. Esa chispa la aterrorizaba porque sabía lo que era. Esa noche se fue a casa sintiéndose confundida, enojada consigo misma y llena de vergüenza. Se dijo a sí misma que era algo de una sola vez, solo un extraño momento hormonal. Pero la próxima vez que Francisco la invitó a un partido, se encontró vistiéndose un poco diferente. Eligió una blusa que no había usado en años, añadió un toque de color en los labios y se quedó más tiempo frente al espejo.
No era para nadie, se dijo a sí misma. Solo era cuidado personal. Pero ella sabía la verdad. En ese partido, los chicos la saludaron con aún más calidez. Ross la molestó suavemente sobre ser su amuleto de la suerte. Kevin le ofreció su botella de agua. Tom la llamó Reina Fiona e hizo una reverencia juguetona. Era una diversión inocente, pero alimentaba la parte de ella que había estado hambrienta durante años. Y luego vinieron los mensajes. Tom fue el primero en pedir su número. Solo por si necesitamos el horario de una animadora, bromeó. Fiona vaciló, rió nerviosamente y cedió. Se sintió como cruzar una línea, pero una pequeñita, invisible. Pronto, los mensajes llegaron con regularidad. Mensajes de texto a altas horas de la noche sobre lo divertido que fue el juego. Memes al azar, cumplidos sutiles. Fiona se encontró riendo de nuevo con su teléfono. Era plenamente consciente de que estos eran los amigos de su hijo. Se lo recordaba cada noche. Pero luego la soledad se coló como una niebla, espesa y silenciosa. La casa estaba vacía. Su teléfono sonaría. Uno de ellos preguntaría qué estaba haciendo. Y se volvió fácil, demasiado fácil responder. Una noche llegó un mensaje de Kevin. Estamos aburridos. Francisco está con la guitarra, ¿verdad? ¿Te importa si pasamos por unos bocadillos? Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Sabía lo que debía decir. En cambio, respondió, claro, también tengo vino. Ese único mensaje fue la primera grieta en el muro que había tardado más de una década en construir. Y detrás de ese muro, la destrucción ya había comenzado. Esa noche, el timbre sonó justo cuando las luces de la calle comenzaban a encenderse. Fiona ya se había puesto algo más cómodo. Pantalones de pijama sueltos, una blusa suave y ajustada, y había empezado a servirse una copa de vino tinto. Su corazón latía más fuerte que el reloj en su silencioso salón. Se dijo a sí misma que no era gran cosa. Solo eran los amigos de Francisco. Pasaban por una visita casual, pero en el fondo sabía la verdad. Ella lo había permitido. Lo había invitado. Al abrir la puerta, ahí estaban Tom, Kevin y Ross. Los tres con esa confianza casual que solo los de 19 años parecen poseer. Tom sostenía un pequeño altavoz en su mano. Kevin llevaba una bolsa de papas fritas. Ross, sonriendo, levantó una botella de vodka barato como si fuera un tesoro. Pensamos traer la fiesta a ti, Reina Fiona, bromeó. El apodo la hizo sonrojar, y todos lo vieron. Fiona se hizo a un lado, dejándolos entrar. Su casa, normalmente tan tranquila, tan previsiblemente silenciosa, de repente se sentía ruidosa, caótica, llena de vida. Los chicos se desplomaron en el sofá como si fuera suyo y la música llenó el aire. Fiona trató de mantener su compostura, incluso maternal, pero se sorprendió riendo más fuerte de lo habitual. Notó cómo los ojos de Kevin se quedaban fijos cuando se inclinaba para rellenar las papas, cómo Tom rozó ligeramente su mano cuando le pasó un vaso, cómo Ross se acercó un poco demasiado cuando le susurró un chiste. No los detuvo. No quería hacerlo. Jugaron un juego de bebidas. Yo, nunca, nunca. Empezó de manera inocente, pero rápidamente cambió. Fiona fue un poco reacia al principio, bebiendo su vino más despacio que los demás. Pero con cada ronda, sus dudas se desvanecieron. Las preguntas se volvieron más arriesgadas. Nunca he besado a alguien mayor de 30. Nunca he fantaseado con alguien con quien no debería. Nunca he estado con más de una persona a la vez. Todos rieron, pero la risa estaba cargada de tensión y cada mirada contenía una pregunta que nadie expresó en voz alta. En un momento, Fiona fue a buscar una nueva botella de la cocina. Cuando se dio la vuelta, Tom estaba detrás de ella, demasiado cerca. «¿Sabes?», murmuró. «Francisco tiene suerte. No eres como las otras mamás. Eres cool, hasta hermosa». El aliento de Fiona se detuvo. Se giró lentamente, sus rostros a solo unos centímetros de distancia. «Tom», susurró, insegura. Pero no se alejó. Momentos después, Kevin y Ross entraron a la cocina también. El aire cargado de silencio, pesado con intenciones no expresadas. Nadie dijo nada, pero en ese momento todo cambió. No la llevaron, no la forzaron. Fiona tomó una decisión profundamente defectuosa, desesperada, solitaria. Se dirigieron al dormitorio como sonámbulos, fascinados por una fantasía compartida que eran muy conscientes de que era tabú. La habitación que antes guardaba fotos de bebé y recuerdos de una familia, ahora se convirtió en el escenario de la traición. Esa noche, Fiona se permitió sentirse deseada, tocada, adorada no por uno, sino por los tres amigos de su hijo. Y no se arrepintió, no al principio. Cuando se despertó la mañana siguiente, enredada en mantas y silencio, su corazón latía, no de culpa, sino de adrenalina. Se paró frente al espejo de su baño, mirándose de forma diferente. No como madre, no como viuda, sino como mujer.
Una mujer que había probado algo prohibido e intoxicante. Su piel se sonrojaba al pensarlo. Se sentía joven de nuevo, viva de una manera que no había experimentado desde que Thomas murió. Esa sensación se volvió adictiva. Los días que siguieron fueron un torbellino de encuentros secretos. Los chicos encontraban excusas para visitar cuadernos olvidados, proyectos de equipo, salidas casuales a tomar café siempre cuando Francisco estaba fuera, a veces por la tarde, a veces por la mañana cuando él estaba en práctica o en clase. Fiona dejó de resistirse. Empezó a desear. Fue ella quien envió el primer mensaje. Envió fotos que nunca hubiera imaginado enviar. Coqueteó, rió, exploró y en su propia mente retorcida, justificó todo con una línea vacía. Renuncié a mi vida durante 12 años. Me merezco esto. Pero la realidad no permanece callada por mucho tiempo. En la universidad, los rumores viajan más rápido que la luz. Una vez, un vecino vio a Tom escabullirse. Un compañero de equipo bromeó que Kevin siempre olía a perfume. Y Ross, durante una fiesta, dejó escapar con arrogancia ebria. Fiona es más atractiva que cualquier chica en el campus, amigo. No tienes idea. Comenzaron a circular susurros. Al principio, Francisco los ignoró. Lo atribuyó a charlas tontas de fútbol, chicos siendo estúpidos. Pero los susurros se hicieron más fuertes. No solo insinuaban algo, se lo decían directamente en la cara. ¿Seguro que tu mamá no es la mascota del equipo? Hombre, creo que tus compañeros de equipo están practicando ejercicios extras en tu casa. La burla se volvió insoportable. Cada risa a sus espaldas se sentía como un cuchillo. Cada broma interna de Tom, Kevin o Ross se sentía como una traición. La mente de Francisco se descontroló. Quería enfrentarse a ellos. Quería golpear a alguien, pero su corazón se negaba a creerlo. Era su madre, Fiona. La mujer que nunca miró a otro hombre después de Thomas. La mujer que lo sacrificó todo. Pero el temor en su estómago no desaparecía. Se retorcía y giraba, hasta que no podía comer. No podía dormir. Comenzó a llegar a casa al azar, esperando descubrir algo, cualquier cosa. Pero Fiona siempre estaba limpia, tranquila, sonriente. Nada parecía extraño hasta que un día ella salió de compras, tarareando una melodía. Algo en su tranquilidad le resultó extraño, falso. Esa noche, Francisco tomó una decisión que nunca pensó que tomaría. Compró una cámara oculta pequeña, no para seguridad, no para protección, para la verdad. Lo instaló discretamente en la habitación de Fiona, escondido detrás de un jarrón sobre el tocador. Apuntaba lo suficiente como para ver la cama. Le dolía hacerlo. Se sentó en el borde de su cama después, temblando, disgustado consigo mismo. Pero una voz más profunda dentro de él decía, necesitas saber. Y así esperó. 2 días, luego 3. Se saltó la práctica. No durmió. Apenas habló. Hasta que finalmente, un domingo por la noche, Fiona se fue para su habitual ida de compras. Francisco cerró su puerta, abrió la transmisión de la cámara y comenzó a revisar las imágenes. No quería mirar. Tenía que hacerlo. Al principio nada, solo Fiona leyendo, doblando la ropa. Pero luego la puerta se abrió. Tom, luego Kevin, luego Ross. Ellos bromeaban, coqueteaban, bebían. Y luego pasó. Entraron en la habitación, su madre riendo, desnudándose, dándoles la bienvenida. Y el corazón de Francisco se rompió en algo irreconocible. No lloró, no gritó. Simplemente se sentó ahí, mirando la pantalla, con los ojos abiertos, el cuerpo temblando, el alma desintegrándose. Su madre no estaba siendo usada, no fue manipulada. Lo estaba disfrutando una y otra vez. Cada palabra que ella decía, cada toque, cada gemido. Él miró hasta que no pudo respirar. Luego cerró la computadora portátil, se levantó y se dirigió al cajón de la cocina. Dentro había un cuchillo. No para amenazar, no para asustar, sino para terminarlo. La traición no solo cortó, lo poseyó. Algo dentro de Francisco se rompió por completo y ahora necesitaba romper algo a cambio. Francisco no durmió esa noche. No parpadeó. Se sentó en el frío suelo de baldosas, su laptop cerrada a su lado. La imagen de lo que había presenciado aún grabada en su mente como una cicatriz quemada por el fuego. Sus extremidades temblaban. Su mandíbula se tensaba. Su corazón latía con tal ferocidad que dolía físicamente, como si intentara abrirse paso a golpes fuera de su pecho. Lo había visto todo. No un rumor abstracto, no una exageración distorsionada. Su madre con los 3 de sus compañeros riendo, gimiendo, besándose como si fuera lo más natural del mundo. Sin vergüenza, sin vacilación, sin remordimiento. Las mismas manos que una vez sostuvieron las suyas de niño, ahora estaban alrededor de su amigo. Los mismos brazos que lo consolaron cuando lloró en el funeral de su padre. Ahora abrazaban a las personas que se burlaban de él a sus espaldas.
Tenía que seguir revisando el metraje una y otra vez. Parte de él todavía esperando que lo que veía fuera una broma de mal gusto, un error, un montaje profundo, cualquier cosa menos la verdad. Pero ahí estaba, la marca de tiempo, las voces, la forma en que Tom le besó el cuello, la forma en que Ross se rió mientras la acercaba, la forma en que Fiona los miraba sin reticencia, sin culpa, sino con una sonrisa. Se dobló en el lavabo del baño. Sus piernas casi ceden. La bilis que subió por su garganta sabía a traición. Las horas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Llegó la mañana, pero el sol se sentía como una burla. Su teléfono vibraba con mensajes de su equipo, su entrenador, incluso Kevin preguntando si iba a saltarse la práctica. No respondió a ninguno de ellos. Cada vibración se sentía como una bofetada. Cada pitido un recordatorio de lo que habían hecho. Francisco no habló, no lloró, ni siquiera pensó. Solo miró el cuchillo que había puesto sobre la mesa. Un simple cuchillo de cocina. Lo suficientemente grueso, lo suficientemente largo. Lo recogió, lo sostuvo en su mano. Su reflejo en el acero ya no se parecía a él. Sus ojos estaban hundidos, rojos, vacíos. Sus labios estaban apretados, blancos de la tensión con la que los apretaba. Pero no parecía asustado, parecía decidido. La rabia comenzó en su pecho, un ardor lento y silencioso. Pero con cada latido se extendió por sus pulmones, sus brazos, sus yemas de los dedos. No era solo rabia, era humillación, vergüenza, asco, traición en su forma más pura. No podía regresar, no podía dejar de verlo, no podía fingir ser normal otra vez. No podía volver al vestuario y sonreírle a Kevin. No podía darle una palmada a Tom o reírse de los chistes de Ross. Ya no más. No después de lo que le quitaron. No después de lo que ella les dio. Fiona lo había traicionado de la peor manera posible. Esto no era solo una madre que cometió un error. Era alguien que se permitió convertirse en una broma corriente en su mundo. Alguien que priorizó el placer sobre la dignidad de su propio hijo. Francisco había perdido a su padre. Ahora, había perdido a su madre también. No salió de la casa como un hombre planeando un asesinato. Salió como alguien que se adentra en una tormenta, sabiendo que no habría retorno. El parque Jungleside no estaba lejos. Era un terreno tranquilo, raramente patrullado cerca de la universidad, donde los chicos solían reunirse para beber y fumar después de la práctica. Sabía que estarían allí. Era domingo, sin fútbol, sin estrés. Perfecto para descansar bajo los árboles con un par de cervezas. Llevaba una sudadera con capucha, no para esconderse, sino porque sentía que era como una armadura. Tenía el cuchillo en la mano derecha, metido en la manga. No temblaba, no dudaba. Cuando llegó, la risa lo saludó antes que las caras. Los tres estaban sentados en el césped, Tom reclinado con una lata de refresco, Kevin lanzando una piedra hacia arriba y hacia abajo perezosamente. Ross desplazándose por su teléfono. Tom lo vio primero. «¡Hey! Ahí está!», llamó, saludando como si fueran mejores amigos. «¡Francisco!». «Hombre, pareces un desastre». Ross sonrió. «Supongo que escuchaste los rumores, ¿eh?», guiñó un ojo. «Ya sabes cómo habla la gente, hermano». Kevin resopló. «Sí, tipo. Hay cosas muy locas circulando últimamente. La gente está diciendo todo tipo de tonterías sobre tu mamá. Nosotros nunca haríamos eso, ¿verdad?». Miró a los otros, y todos se rieron. Rieron. Algo en Francisco se rompió. Sus labios se separaron, y las palabras salieron como un gruñido. «Instalé una cámara espía». La risa se detuvo de inmediato. Lo miraron, confundidos. Entonces la sonrisa de Tom se transformó en una mueca. «Vi todo», continuó Francisco, su voz elevándose. «Cada cosa asquerosa». Hubo un momento de silencio. Kevin dio un paso atrás. Ross se levantó lentamente. Tom abrió la boca para decir algo. Pero para entonces, Francisco ya estaba avanzando. La hoja brilló al sol mientras Francisco se lanzaba primero hacia Tom, gritando con la furia de un niño al que le habían arrebatado todo su mundo. El cuchillo se hundió en el abdomen de Tom con un sonido espantoso. Tom gritó, tambaleándose hacia atrás, la sangre empapando de inmediato su camisa. Kevin intentó agarrar el brazo de Francisco, pero la furia era incontenible. Francisco se soltó y se volvió hacia él, cortando su pecho, haciendo que se desplomara en el suelo, gritando de dolor. Ross corrió. Se dio vuelta y se lanzó hacia los árboles, pero Francisco no había terminado. Corrió tras él como un depredador, con sangre ya goteando de la hoja. Ross era rápido, pero el miedo lo hacía torpe. Tropezó con una raíz de árbol, cayó con fuerza y trató de arrastrarse. Francisco lo agarró por la parte de atrás de la camisa, lo volteó y apuñaló una y otra vez, mientras Ross gritaba, suplicaba,
Se ahogaba en sangre. «¡Tú la usaste!», gritó Francisco. «Ella estaba sola. Ella renunció a todo por mí. Y tú la convertiste en un chiste». Rosa apenas podía hablar. Intentó decir lo siento, pero las palabras se perdieron bajo los gritos. Francisco no se detuvo. Apuñaló hasta que los gritos se convirtieron en gemidos, hasta que los gemidos se convirtieron en silencio. Se puso de pie, el pecho agitado, los ojos abiertos y salvajes. La sangre pintaba su sudadera. Sus manos estaban empapadas. A su alrededor yacían 3 jóvenes, una vez sus amigos, sus compañeros de equipo, sus hermanos en el campo. Ahora apenas respiraban, apenas vivos. En algún lugar a lo lejos, una mujer gritó. Alguien había visto. Alguien estaba llamando a la policía. Pero Francisco no corrió. Tropezó de regreso al banco del parque y se sentó, aún con el cuchillo ensangrentado en la mano. Miró al frente, con expresión vacía, como un hombre despertando de una pesadilla y dándose cuenta de que era real. Pasaron 5 minutos, luego 10. No se movió. Cuando se acercaron las sirenas, no se inmutó. Cuando los policías llegaron y gritaron para que soltara el arma, lo hizo. Estaba tumbado boca abajo, manos detrás de la cabeza, susurrando. Se lo merecían. Se lo merecían. Mientras lo esposaban y lo subían a la furgoneta de la policía, vio el contacto de Fiona parpadeando en su teléfono, que todavía sonaba desde antes. No contestó, pero murmuró en voz baja, casi para sí mismo. Deberías haber sido la 4ª. Los policías no sabían qué significaba eso, pero él sí, y pronto también el mundo lo sabría. La sala del tribunal estaba llena. La tensión era tan densa que podías sentirla oprimiendo tu pecho. La noticia de los asesinatos se había extendido como un reguero de pólvora por el pueblo, por el estado y, eventualmente, por todo el país. Adolescente asesina a 3 compañeros de equipo por relación amorosa de su madre. Los titulares estaban en todas partes, pero solo eran fragmentos de la historia. Una madre, un hijo, una traición y una masacre. Era el tipo de tragedia de la que la gente hablaba en susurros, con incredulidad, sacudiendo la cabeza ante cómo algo tan horripilante podía surgir de un tranquilo hogar suburbano. Francisco entró en la sala del tribunal con grilletes. Parecía mayor, no por años, sino por la tragedia. Sus ojos estaban hundidos, su mandíbula apretada, su cabello descuidado. Llevaba una camisa blanca sencilla y pantalones grises proporcionados por el centro de detención. Pero ningún atuendo podía despojarlo de las cadenas invisibles que lo agobiaban. Vergüenza, rabia, tristeza, culpa. No se inmutó ante las cámaras. Ni siquiera miró a la multitud. Su mirada permanecía fija hacia adelante, vacía, como si aún estuviera viendo esa grabación en su mente en un bucle interminable. Fiona se sentó al otro lado de la sala del tribunal, un fantasma de la mujer que una vez fue. Parecía destruida, no solo emocionalmente, físicamente vacía. Sus ojos, antes vibrantes, ahora estaban vacíos, hinchados y rojos por semanas de llanto. Su cabello estaba recogido. Sus manos temblaban mientras intentaba mantenerlas quietas. No se había maquillado desde el día del arresto. No podía soportar mirarse al espejo, no después de lo que vio, no después de darse cuenta de lo que había causado. No habló con la prensa. No se defendió. Simplemente se presentaba todos los días del juicio, sentándose en el mismo asiento en silencio, estremeciéndose cada vez que alguien decía su nombre. Cuando se le pidió a Francisco que hablara durante el juicio, no dudó. Se levantó lentamente, la sala en silencio, sin lágrimas, sin temblores, solo dolor en su forma más pura y cruda. No los maté porque estaba celoso, dijo, su voz baja, firme. Los maté porque se burlaron de la persona que me crió, la persona que renunció a todo. Entraron a nuestra casa, me sonrieron en la cara y convirtieron a mi madre en una broma, en un objeto. Hizo una pausa, inhalando profundamente. Pero lo que duele más que lo que hicieron es lo que ella permitió. Se giró lentamente, mirando directamente a Fiona por primera vez. Sus labios temblaron. No podía sostener su mirada. «Eras todo lo que tenía», dijo Francisco, con los ojos vidriosos, pero la voz firme. «Después de que papá murió, eras todo mi mundo, y pensé que yo era el tuyo también. Pensé que estábamos juntos en esta vida. Pero cuando vi esas imágenes, no solo perdí amigos, también perdí a mi madre». Esa mujer en el video no eras tú. Era alguien que nunca había conocido antes. La sala estaba congelada. Los reporteros escribían frenéticamente. El juez se sentó solemnemente, dejando que el momento respirara. «Y no me arrepiento de exponer la verdad», continuó Francisco. «Pero me arrepiento de lo que hice después, porque al intentar destruir el dolor, me destruí a mí mismo». Fiona se derrumbó. Fuertes y descontrolados sollozos surgieron de su pecho. Ella enterró su rostro en las manos, temblando mientras los oficiales de la sala le ofrecían pañuelos que no tomó. El metraje de video se presentó como evidencia censurada pero innegable.
Mostraba a los chicos entrando a la casa. Mostraba a Fiona dándoles la bienvenida. Y aunque la defensa intentó argumentar que fue consensuado y privado, algo que no debería haberle importado a Francisco, no había forma de escapar de la devastación emocional que había causado. La fiscalía insistió en la intención argumentando que Francisco había acechado, cazado y asesinado a 3 individuos con clara y deliberada rabia. La defensa se basó en el daño psicológico, que el crimen nació de un trauma tan devastador que empujó a un joven al borde de la cordura. Se llamaron expertos, psicólogos, consejeros de trauma, incluso uno de los profesores de secundaria de Francisco, quien testificó entre lágrimas. Era el chico más amable que jamás enseñé. Amaba a su madre más que a nadie que haya visto. El jurado deliberó durante días, y al final, el veredicto fue lo que todos temían: culpable. La jueza, en sus comentarios finales, no sonaba como una fría autoridad legal, sonaba como una madre. Este es uno de los casos más trágicos que he presidido, dijo en voz baja. No es solo la muerte de 3 jóvenes, es la muerte de una familia, de un vínculo madre-hijo que una vez fue inquebrantable. Señor Francisco, creo que amaba profundamente a su madre, pero sus acciones se llevaron 3 vidas y destrozaron muchas más. Y por eso, debe haber justicia. Francisco fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. No reaccionó, no se inmutó, no lloró. Solo asintió una vez y bajó la cabeza. Fiona se derrumbó en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Fue hospitalizada durante una semana después de eso, sufriendo un colapso psicológico completo. La culpa la consumía, roía sus huesos, atormentaba cada respiración. El video ya era viral en internet. Fue vilipendiada, insultada, condenada como la mujer que sedujo a los compañeros de equipo de su hijo y arruinó todo. No podía caminar en público sin ser reconocida. Perdió su trabajo, su círculo social, su comunidad. Incluso su propia hermana se negó a hablar con ella. Pero la peor parte no era el odio del mundo. Era el silencio de Francisco. No quería verla, no escribía, no llamaba. El chico que solía abrazarla después de cada partido de fútbol. Ahora, sentada tras las rejas de la prisión, negándose a reconocer su existencia. Fiona intentó visitarlo varias veces durante el primer año, pero cada vez él negó la solicitud. Ella se sentaba en la sala de espera, esperando, rezando, anhelando un vistazo. Traía cartas, disculpas, regalos. Ninguno fue aceptado. Pasaron los años. Fiona se mudó, cambió su nombre, se tiñó el cabello, no para escapar del castigo, sino para desaparecer de los escombros que había causado. Sus noches eran insomnes. Sus días eran insensibles. Rara vez hablaba, rara vez comía. Su único ritual era encender una vela cada semana, por los 3 chicos que habían muerto, y por el hijo que aún estaba vivo pero perdido para ella, para siempre. Dentro de la prisión, Francisco se adaptó al sistema. Se mantenía al margen, leía constantemente, trabajaba en la biblioteca de la prisión. No hablaba con muchos, pero cada noche, antes de dormir, sacaba la única fotografía que le habían permitido conservar de él de niño, sonriendo en los brazos de su madre en un parque. Thomas estaba detrás de la cámara. Lo miraba cada noche, y cada noche susurraba las mismas palabras. ¿Por qué lo hiciste, mamá? El mundo eventualmente siguió adelante. Otro escándalo, otro titular, pero las cicatrices permanecieron. 3 familias fueron destruidas. Una madre vivía en el exilio. Un hijo vivía entre rejas. Y todo porque el amor que tenían, tan feroz, tan sagrado, fue contaminado por decisiones que nadie podría deshacer. No había héroes en esta historia, solo sobrevivientes, rotos, solos, viviendo con el eco de lo que debió haber sido una familia, pero terminó en sangre y silencio.